Muchas gracias a acompañarnos a todos ustedes por estar con nosotros el día de hoy en la presentación del libro denominado Reflexiones sobre la justicia, retos y oportunidades desde la visión de una juzgadora cuya autora es la doctora Lilia Mónica López Benítez. Es para mí un honor, doctora, estar aquí con usted, no solo en su calidad de ponente, sino también como una gran juzgadora en materia penal, y ni qué decir de su larga trayectoria en el servicio público. Agradezco también a la magistrada Maribel Méndez de Lara la invitación que me hizo para participar en este importante evento. A continuación me permitiré dar una síntesis muy breve, curricular de la doctora, en virtud de que, pues el tiempo es limitado, por lo tanto, solo lo más importante. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con mención honorífica. Cursó la maestría en Ciencias Jurídicas Penales y doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Es doctora en Derecho por la UNAM con mención honorífica. De igual manera, cuenta con maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Panamericana. Cuenta con especialidades y diplomados, entre otros, en Argumentación Jurídica en el ITAM y en la Universidad de Alicante, España. Equidad de Género por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Curso de alta formación en Justicia Constitucional y Tutela de Derechos Jurisdiccionales en la Universidad de Pisa, en Italia. Diplomado de formación especializada en Sistema Acusatorio en la Universidad de Sevilla. Transparencia y lucha contra la corrupción en la Universidad de Chile, y tiene una especialidad en la TIP de la International Law Enforcement Academy en San Salvador, El Salvador. Ha tomado diversos cursos de capacitación conjunta en materia de sistema penal acusatorio a través de la Oficina Internacional para el Desarrollo de la Procuración de Justicia en la Ciudad de México y San Juan de Puerto Rico, y como docente ha impartido clases en diversas instituciones. Ha sustentado diversas conferencias en universidades del país y del extranjero, entre ellas Argentina, Chile, Panamá, República Dominicana, y en las casas de cultura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuenta con diversas publicaciones en revistas especializadas y es autora de los libros Protección a Testigos en el Derecho Penal Mexicano y Reflexiones sobre la Justicia, Retos y Oportunidades desde la visión de una juzgadora. Presidió la Asociación Mexicana de Juzgadoras de 2017 a 2019 y actualmente es magistrada integrante del Séptimo Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito y presidenta del Pleno en materia penal del Primer Circuito. Adelante, doctora. Gracias, muchísimas gracias. Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Antes de iniciar, quiero agradecer esta invitación para encontrarme hoy, no solamente por quienes están presentes en este auditorio, sino por todas las personas que sé que se encuentran conectados vía remota. Agradecer también al magistrado presidente el que me haya permitido estar en este momento, por supuesto la amable invitación y con el afecto de siempre a la magistrada Maribel Méndez de Lara. Agradecer también las generosas palabras de la magistrada Rocío y la presencia de la magistrada Carmen Laura, que son compañeras de lucha desde la Asociación Mexicana de Juzgadoras y desde otros ámbitos que en los que la vida nos ha unido. Sé que están en esta semana de trabajos o en esta temporada de trabajos para hablar sobre temas de ética. Y un poco de lo que yo vengo a presentarles tiene que ver con esto, con el tema de la ética visto desde diferentes puntos de vista. Cuando hablamos de ética podemos dar académicamente muchísimas definiciones sobre este concepto, pero a mí me gustaría empezar diciéndoles de una manera muy sencilla la definición de un buen amigo jurista
argentino, que nos dice él que la ética es un llamado a la conciencia. Y eso es lo que quiero platicar con ustedes, ese llamado a la conciencia que tenemos que tener de manera personal y también de manera social como un colectivo para tratar de reconstruir el tejido social de nuestro país, de nuestra sociedad, que hoy en día todas y todos sabemos que se encuentra muy dañado. Y entonces yo quiero hablar desde algunos de los artículos que he escrito, diciéndoles el por qué todos estos temas se relacionan con el actuar ético de las personas y por qué razón de alguna manera hemos ido desviando nuestra conducta y tomando otro tipo de actitudes. Y en este sentido, el primer artículo que quiero comentarles se llama Todas somos brujas. Y este es un tema de los que yo abordo en el libro, porque justamente en este libro hablo mucho de un tema que también está vinculado con la ética, que tiene que ver los grupos de personas en situación de vulnerabilidad. Uno de ellos, lo sabemos bien, las mujeres, pero no es el único. Y entonces, cuando hablamos de Todas somos brujas, a mí me gustaría empezar diciéndoles que tenemos que remontar nuestra mente a 1486, en plena Inquisición, en plena Edad Media. Y entonces, en aquel tiempo, unos frailes de un grupo en particular emiten o publican un libro muy interesante que se llama El Martillo de las Brujas. Y este Martillo de las Brujas se convierte en un manual muy importante para la época, porque tenía como objetivo punir, es decir, sancionar, castigar con la dureza del mazo a todas las brujas. Y entonces tendríamos que preguntarnos, ¿y quiénes son las brujas? Y en ese entonces se concebía como brujas a todas las mujeres. Y se concebía como tal a las mujeres porque se decía son insidiosas, son chismosas, son perversas, por tanto hay que castigarlas. Y de ahí viene todo esto que en apariencia ha formado parte de los cuentos de los niños y de las niñas, que tiene que ver con quemar a las brujas en la leña verde. Sin embargo, esto parte de una realidad donde a la mujer se le denostaba, y además de denostársele, se le culpaba de envolver a los hombres con los encantos de la propia mujer. Y entonces se hacían merecedoras a un castigo. Y esta imagen que podemos tener de esa hoguera, de esa leña verde y de ese estar quemando a las mujeres, tenemos que trasladarlos a nuestro tiempo. Y tendríamos que pensar quiénes siguen siendo las brujas. Y fíjense que no encontramos realmente una gran distinción entre aquellos tiempos y estos, salvo quizá que ya no tenemos la leña verde. Pero eso no quiere decir que no se castigue a las mujeres por su forma de vestir, por la hora en que se encuentran fuera de sus casas, por las opiniones que osan verter sobre temas que no nos corresponden porque le corresponderían a los hombres, por tratarse de cosas, por supuesto, socialmente importantes. Y entonces no vemos que haya un cambio en el tratamiento de las mujeres en la etapa de la Inquisición, e inclusive yo les diría, podemos irnos todavía mucho tiempo atrás de esta Edad Media y veríamos que siempre el tratamiento hacia las mujeres, de la manera en que hoy lo conocemos, ha estado presente de una o de otra forma. Y esto nos dicen los académicos, quienes han estudiado los temas, que se remonta al momento en que se descubre la agricultura. Porque si ustedes tienen en la mente, antes de que los grupos, las comunidades se volvieran sedentarias, pues los grupos eran nómadas e iban de un lado a otro, mujeres, hombres, ancianos, niños, de un lado a otro cazando, pescando y realizando todas las actividades que servían para autosatisfacer a la propia comunidad.
Sin embargo, un buen día se descubre la agricultura y la historia empieza a ser diferente porque las mujeres se quedan a cargo de la cosecha, a cargo de la siembra, del cuidado de los frutos, pero fíjense bien, también se quedan al cuidado del hogar. Y el hogar trae por consiguiente que también se queden al cuidado de las personas mayores y de los hijos e hijas. Y es ahí como la sociedad empieza a construirse de una manera diferente. Entonces tenemos varias etapas donde podemos ir advirtiendo cómo se va construyendo la sociedad y cuál es el papel que las mujeres o que las personas en situación de vulnerabilidad tienen dentro de la sociedad en que vivimos. Pero hablando de este tema, y ya trayéndolo a épocas cercanas, fíjense cómo también el hecho de ser mujer nos va implicando algunos costos especiales. Y en este punto, en este artículo que yo he denominado el costo de ser mujer, que se encuentra en el libro que hoy estoy presentando aquí, abordo el tema de un estudio que realiza el alcalde de Nueva York en 2015. En 2015 realiza este estudio y advierte cómo hombres y mujeres pagamos de una manera diferente en todos los sentidos por un mismo producto, un diferente precio. Y ustedes se podrán imaginar por qué es esa diferencia. ¿Tendrán idea cuál es lo que motiva esa diferencia? Pues no es otra que el color. Si nosotros queremos comprar un rastrillo, por ejemplo, que usan tanto las mujeres como los hombres, si nos lo venden de color rosa, entonces el costo aumenta. Y si además de que se convierte en color rosa y le ponemos el aroma de aloe vera, por ejemplo, el costo aumenta, aunque ambos rastrillos, el azul y el rosa, sirvan a todas las personas para los mismos efectos. Pero esto no solamente está en los productos que utilizamos cotidianamente, también se ve reflejado de alguna manera en otro tipo de costos, como por ejemplo el pago de impuestos y otras situaciones que nos van marcando y van deteriorando de alguna manera social y económicamente a la mujer. Por ejemplo, ante el mismo ante el mismo trabajo, el salario no siempre es lo mismo. Hoy, por ejemplo, en nuestras instituciones públicas no vemos esa diferencia, pero si esto lo trasladamos al sector de la iniciativa privada, podemos encontrar que se generan muchas inequidades derivado del salario que reciben las personas. Entonces, el costo de ser mujer no solamente implica los riesgos que día con día en la sociedad se van corriendo, sino que también impacta importantemente en la economía de todos los países. Y este es un punto que tenemos que tomar en cuenta. Pero partiendo de ese punto, tendríamos que pensar por qué surgen estas inequidades en las personas. Y de esta manera tenemos que hablar de los estereotipos. Y en este punto en particular, una de las cosas que tendríamos que representarnos es qué implican los estereotipos. Y los estereotipos tienen que ver con construcciones que no son naturales, son construcciones artificiales que se han ido creando en la sociedad y que nos condicionan nuestro actuar como mujeres y como hombres. Fíjense que cuando los niños o las niñas nacen, realmente pues lo hacemos en las mismas condiciones, pero la sociedad nos empieza a atribuir una serie de características y tendríamos que pensar cómo nos comportamos como personas en lo individual cuando cuando una mujer nos dice que va a ser madre. Lo primero que pensamos o preguntamos es ¿qué va a ser? ¿Niño o niña? Y en función de eso empezamos a etiquetar a esos niños o a esas niñas. ¿Y cómo los etiquetamos en un principio? A través de los colores, ¿verdad? Si es niño
intuimos que es el color azul y si es niña, definimos que es el color rosa. Pero fíjense que el color, algo tan inocente como puede ser cualquier color, lleva una carga emocional bastante fuerte, porque a partir de los colores empezamos a destacar cómo tiene que comportarse ese niño o cómo tiene que comportarse esa niña. Y de esta manera surgen los roles de género. Los roles de género que nos están definiendo cómo tenemos que realizar nuestra conducta dependiendo de si somos mujeres o si somos hombres. Y a mí me gustaría leerles un breve extracto de un documento que seguramente muchas de las personas jóvenes que se encuentran aquí o que nos están siguiendo afortunadamente ya no conocen, pero quienes tenemos más edad no solamente la conocemos, sino que en algún momento estuvimos parados muy seriamente escuchando esto que parece una letanía. Y se llama La Epístola de Melchor Ocampo. Y nos dice, habla sobre las obligaciones, sobre los deberes, los derechos de las personas que contraen matrimonio. Y dice, los casados deben ser y serán sagrados el uno para el otro, más de lo que uno es para sí. El hombre, cuyas dotes sexuales son principalmente la fuerza y el valor, debe dar y dará a la mujer protección, alimento y dirección, tratándola siempre como la parte más delicada, sensible y fina de sí mismo, y con la magnanimidad y benevolencia generosa que el fuerte debe al débil, especialmente cuando este débil se entrega a él y cuando por la sociedad se le ha confiado. La mujer, cuyas principales dotes son la abnegación, la belleza, la compasión, la perspicacia y la ternura, debe dar y dará al marido obediencia, agrado, asistencia, consuelo y consejo, tratándolo siempre con veneración que se debe a la persona que nos apoya y defiende, y con la delicadeza de quien no quiere exasperar la parte brusca, irritable y dura de sí mismo, propia de su carácter. Creo que esto, no sé si decir que no merece comentarios o merece muchos comentarios, pero fíjense cómo esto lo vamos construyendo a través de esas, como lo decía yo, construcciones artificiales que se llaman estereotipos y esos roles de género. Entonces, desde que pensamos en el azul, estamos pensando en que el niño es fuerte, los niños no lloran, los niños son valientes, y en cambio si pensamos en el rosa, las niñas son débiles, las niñas son abnegadas, las niñas son lindas y generosas. Y entonces a partir de ahí vamos haciendo estas construcciones artificiales que generan estos roles de género y que, fíjense, tanto daño ha ocasionado a las sociedades en lo general. No es un problema de nuestro país, es un problema mundial que hoy en día muchas mujeres estamos gritando un ya basta a todo este tipo de violencia que genera las preconcepciones de lo que consideramos que tiene que ser un hombre o de lo que tiene que ser una mujer. Y esto tiene una razón de ser. Y fíjense que a lo mejor antes de 2011 ni siquiera pensábamos que estas construcciones sociales, estas construcciones de género, pensábamos que eran naturales a la persona, que nacíamos de esta manera y que por tal razón teníamos que irnos comportando como socialmente se nos indicaba. Sin embargo, con la reforma constitucional en el 2011, que introduce los derechos humanos en el artículo 1 constitucional, las cosas se empiezan a tornar en un cambio que, sobre todo quienes juzgamos, a quienes nos dedicamos a la impartición de justicia en la materia de que se trate, nos va haciendo tener conciencia
de este tipo de discriminación. Y este tipo de discriminación lo encontramos en las categorías sospechosas a que se refiere el artículo 1 constitucional. Como saben, las categorías sospechosas aparecen en este artículo y nos dice de una o de otra manera que tenemos que ser muy cuidadosos cuando tengamos algunas alertas de que en un caso en particular se presenta una categoría de esta naturaleza y que por tanto implícitamente puede llevar un contenido o una carga importante de discriminación. ¿Y cuáles son esas categorías sospechosas a las que se refiere el artículo 1? Pues nos habla justo del tema de las mujeres, de las personas adultas mayores, de los niños y de las niñas, de las personas indígenas, de las personas con creencias políticas o religiosas diferentes, de las personas con preferencias sexuales distintas, y podemos seguir agregando contenido a este artículo 1 constitucional. Pero créanme que este artículo tiene una razón de ser, y es justo lo que nosotros hacemos a través de la decisión que tomamos en los asuntos que tenemos para resolución, que es la protección de los derechos humanos de todas las personas. Y que cuando encontramos una categoría sospechosa, yo me lo represento como si fuera el semáforo. Tenemos en el semáforo 3 luces, una roja, una amarilla y una verde. Cuando tenemos la luz verde sabemos que podemos pasar sin ningún problema porque no hay nada que nos detenga. Cuando tenemos la luz roja, eso implícitamente nos dice que tenemos que tener un alto total. Pero ¿qué pasa cuando tenemos la luz amarilla? ¿Le aceleramos o nos paramos? ¿Cuál es el objetivo de la luz amarilla? Preventiva, ¿no? Preventiva no quiere decir métele toda la velocidad para que no te toque el alto. Preventiva quiere decir detente porque en breve se va a poner el alto total. Y yo así veo a las categorías sospechosas. Es ese semáforo, esa luz amarilla del semáforo que nos dice tienes que tener cuidado porque en este asunto que vas a resolver existe una categoría sospechosa que puede llevar implícito una carga importante de discriminación hacia la persona y a través de esa discriminación, por supuesto, la lesión a los derechos humanos de la misma. Entonces, es una manera de representarlo gráficamente, pero lo que nos indica qué es lo que tenemos que hacer con estas categorías sospechosas a las que se refiere el artículo 1 constitucional. Y entonces viene lo que yo llamo un toque de campana. Y este toque de campana tiene una metodología. Y ustedes me dirán, ¿por qué tenemos que hablar de una metodología para juzgar con perspectiva de género si estamos hablando de temas que tienen un contenido ético? Bueno, pues porque la perspectiva de género y la ética van indisolublemente unidos. Entonces, como les decía hace un momento, si tenemos esa luz amarilla que nos indica que se puede presentar un motivo de discriminación o de lesión a los derechos humanos de las personas por categoría sospechosa, entonces la perspectiva de género nos ayuda a través de la metodología que implica a analizar el asunto y tomar una decisión jurídicamente correcta, pero fíjense lo importante, también éticamente aceptable en una sociedad donde los derechos de las personas que menos tienen, donde los derechos de las personas que son vulneradas por la situación en que se encuentran, son lesionados constantemente. Y si al otro le llamo el semáforo, pues a este le llamo ese toque de campana que nos hace vibrar y que nos hace detenernos para analizar con una perspectiva diferente. Hoy justamente iba una persona a mi tribunal y me decía, es que ¿por qué se tiene que analizar con perspectiva de género si eso le va a ocasionar perjuicio a mi esposo, que es el que está privado de la libertad? Y me decía, porque la víctima es mujer. Y yo le decía a la señora, bueno, la perspectiva de género, analizar con esa perspectiva es una obligación, y es una obligación que de alguna manera indirectamente
deviene del artículo 1 constitucional, pero donde tenemos la construcción de una doctrina constitucional muy importante por parte especialmente de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nos obliga a utilizar esta metodología que nos sirve para detectar los casos donde posiblemente se estén vulnerando derechos de las personas por encontrarse en una situación de vulnerabilidad a aquellas que se refiere el artículo 1 constitucional, es decir, las categorías sospechosas. Y esta metodología lo que nos hace es analizar algo muy importante que se llama contexto. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué no para juzgar tendríamos que tomar en cuenta los hechos del caso en lo particular? Y en teoría o en principio yo les diría, sí, claro, los hechos es lo primero que nos va a permitir representarnos qué es lo que vamos a resolver en ese asunto. Pero fíjense que si nos quedamos en los hechos y nos saltamos el contexto de los hechos, entonces nos estamos perdiendo un material importante que nos puede llevar a una decisión que sea más justa. Porque podemos aplicar la ley, podemos aplicar la legalidad y podemos hacer justicia. Pero hacer justicia no implica hacer una justicia justa, que es lo que las personas hoy en día nos están exigiendo. Y por ejemplo, ya más adelante les iré señalizando a través de los artículos del libro que presento un poco qué implica esto del contexto, que va más allá de los hechos que tenemos que resolver para entender la situación de discriminación en la que se puede encontrar una persona o un grupo en situación de vulnerabilidad, como podrían ser las personas campesinas, que ustedes mejor que yo conocen respecto de este tema. Entonces, esta metodología es muy importante. Y para empezar a aplicar esta metodología, a mí me gustaría comentarles un artículo del libro que yo he denominado, si lo llevamos preso, ¿quién la va a mantener? Y en este artículo toco un hecho real que aconteció en Yucatán, en una comunidad indígena muy pequeña, cercana a la capital del estado, Mérida, donde podrán imaginarse que al ser una comunidad tan pequeña, las mujeres y los hombres viven, crecen, se educan a través de las costumbres de ese lugar en lo particular. Y esta mujer, a la que yo me voy a referir, como todas las mujeres de ese lugar, pues se casaban o se juntaban muy jóvenes, prácticamente siendo unas adolescentes, con la persona con la que habrían de compartir la vida. Y el caso de nuestra protagonista es justamente eso. Ella se une al marido teniendo 14, 16 años y por supuesto que dentro de esa vida de pareja, ella tiene varios hijos que se dedica a cuidarlos, a educarlos, a alimentarlos, conforme a las costumbres de ese lugar, donde la mujer se dedica a las labores del hogar y el hombre adquiere la figura de proveedor. Fíjense cómo aquí empezamos a ver estos estereotipos y estos roles de género, de saber que la mujer a la atención de la casa y el hombre como buen proveedor y como padre de familia. Y durante muchos años transcurre la vida de esta mujer a través de insultos, a través de golpes, y en función de que el proveedor, el esposo, pues solía darse a la parranda. Entonces cada día que llegaba con copas de más, llegaba e insultaba a la señora. Primero fueron insultos y luego empezaron a existir los golpes. Cuando los golpes fueron subiendo de tono y en algún momento incluso la señora tuvo que ir al hospital, ella se fue al Ministerio Público a denunciar los hechos. Y lo que le dice el Ministerio Público es: señora, no me quite el tiempo, regrese a su casa, usted se va a contentar con su marido y mire, ya me hizo a trabajar. En la siguiente golpiza que fue subiendo de tono,
la señora regresa por segunda ocasión ante el Ministerio Público y el Ministerio Público le dice: señora, regrésese a su casa. Si lo llevamos preso, ¿quién la va a mantener? Fíjense cómo aquí empezamos a encontrar nuestras estructuras sociales. Por un lado, el hombre proveedor que se siente con la capacidad de castigar a la mujer cuando no se atiende a las solicitudes del marido. Por otra parte, la visión de la mujer de estar confinada al hogar y al cuidado de los hijos y de las hijas. Y por un lado, el tema de la autoridad, insensible ante estas situaciones, que se le hace más fácil decirle: señora, usted se va a arreglar con su marido, no me quite el tiempo. Señora, usted no puede mantenerse sola, va a seguir aguantando al marido. Bueno, pues en una ocasión los hijos crecen, los hijos se van y la mujer se queda sola con el esposo, que ya no solamente se seguía embriagando, sino que faltaba al hogar. Pero al principio, cada que faltaba, le dejaba a la señora para el gasto. Después faltaba 1, 2, 3 días y le dejaba a lo mejor lo mínimo para que ella pudiera llegar hasta que el señor se dignaba regresar a casa. Pero hubo una ocasión donde el hombre se ausentó durante muchos días, la mujer se quedó sin recursos económicos. Ya en ocasiones anteriores había recurrido a la familia, a los vecinos, para pedir prestado, para sostenerse mientras regresaba el esposo, y en esta ocasión pues ya nadie quiso tenderle la mano. ¿Qué hace la señora? Toma las pocas cosas de valor que tiene y se decide ir a Mérida a empeñarlas. Y es así como se va, pero con tan mala suerte que cuando la mujer regresa, ya se encuentra el marido en el domicilio conyugal, y lo primero que hace es increparle y decirle: ¿dónde andabas? Seguramente andabas puntos suspensivos. Y entonces el hombre le empieza a tocar, la empieza a oler y le encuentra un pequeño atado con el dinero que traía de los objetos que había empeñado. Y para él era la prueba de que andaba de loca, por decirlo menos, porque estaba regresando con dinero. Y en ese momento el señor le pega una tranquiza a la mujer, que la deja sangrante en la cocina y todavía le exige que le dé de cenar. Y la señora va, le calienta la sopa, lo que tenía para ese día, se lo lleva a la mesa, él le da la primera cucharada y le bota el plato diciéndole que es una porquería. Se va al refrigerador, saca su caguama y se va a la hamaca. Pensemos en estas casas de una comunidad pequeña, en un lugar caluroso, donde normalmente las hamacas están a la vista pública, ¿sí? Dan a la calle y por ahí pues va pasando todo el vecindario. La señora se queda en estado de shock en la cocina, y lo único que atina es a tomar un cuchillo, se acerca a la hamaca y le planta pues algunas cuchilladas al marido. Y en ese momento pues el vecindario se percata de esta situación y de inmediato llaman a la policía. Y ahí sí, el Ministerio Público estuvo pronto en el lugar de los hechos para detener a la señora y para consignarla. La mujer es consignada, la mujer es sentenciada y se le da una pena de prisión importante. Estos son los hechos. Decíamos hace un rato, los hechos nos marca a quienes juzgamos para tomar una decisión. Pero imagínense si yo me quedo solamente ahí con los hechos, pues tenemos un cadáver. No hay duda que hay un muerto, que ahí se cometió un homicidio y se encuentra la señora con el cuchillo en la mano. Si nos quedáramos con esos hechos, pues pasaría lo que pasó inicialmente con la señora, la refundieron en la cárcel. Sin embargo, cuando analizamos el contexto, que es otro de los pasos para juzgar con perspectiva de género, eso nos da muchísima información. Y esa información nos sirve para entender que esa mujer fue víctima de violencia, de una violencia consuetudinaria que duró todos los años en que estuvo casada. Llegó un momento que alguien juzgó en este asunto, no necesariamente con perspectiva de género, porque aplicó
una decisión legal, una norma legal que permitía relevarla de esa responsabilidad atendiendo esta situación, pero nos vamos acercando a por qué es importante juzgar con perspectiva de género y analizar la conducta de las personas desde diferentes aristas. Entonces los hechos son importantes, pero también importante es el contexto en que se desarrollan los hechos, porque ahí también podemos advertir otro de los pasos para juzgar con perspectiva de género, que se llama asimetrías de poder, detectar las asimetrías de poder. Y aquí ustedes me preguntarán, pues, ¿cuáles son esas asimetrías? Tenemos un hombre que ha tenido el control del hogar conyugal y que ha tenido el control de la conducta de esa mujer por las costumbres del lugar, por la forma en que se va dando la dinámica del matrimonio, pero por supuesto que él ejercía el poder no solamente físico, sino también el poder económico, que limita mucho a las mujeres para tomar decisiones. Porque alguien podrá decir, no, ante una vida de palos, pues ¿qué hacía ahí la mujer? Y yo les pregunto, ¿a dónde podía ir esa mujer en una comunidad que vive bajo estos estándares de adjudicar a cada persona el papel que tiene en esa sociedad? Y lo más importante, sin una preparación y sin recursos económicos para poderse mantener a ella misma y en su momento a los hijos e hijas cuando estos eran pequeños. Entonces, esto de utilizar esta metodología es muy útil para ir evidenciando estas asimetrías de poder, estos hechos sí, pero a partir del contexto, y luego aplicar la norma específica para ese caso. Pero ese es otro tema importantísimo que tenemos cuando hablamos de juzgar con perspectiva de género, porque fíjense que la norma ya no es, en el caso de lo que yo hago, mi código penal exclusivamente, sino que hoy en día, y también por disposición de esta salvaguarda de los derechos humanos, podemos emplear una serie de instrumentos que van más allá de la legislación nacional, porque son instrumentos internacionales que ha asignado nuestro país en el tema de derechos humanos y que nos sirve para proteger de una manera integral a las personas dependiendo del caso que se nos presente y que tengamos que resolver. Entonces, esta es la historia de si lo llevamos preso. Pero fíjense que si traemos a colación otros aspectos, también nos podemos preguntar, ¿la perspectiva de género únicamente favorece a las mujeres? Porque este es un tema recurrente hoy mismo en la sociedad, porque se piensa que solamente tenemos que beneficiar a las mujeres, y esto no es así. La perspectiva de género es una metodología que podemos aplicar en todos los casos donde encontremos que ha habido un trato arbitrario, un trato inequitativo en contra de las personas. Y en este punto les quiero comentar otro de los artículos que se llama Las dimensiones de la injusticia, donde abordo dos temas en particular. Por un lado tenemos a Irma, una indígena del estado de Oaxaca, adolescente y embarazada. Fíjense cómo encontramos aquí una triple discriminación, una triple categoría sospechosa: adolescente, mujer, indígena, 4, y además embarazada. Ella en su comunidad no tiene acceso a los servicios médicos y el sistema de seguridad al que ella puede recurrir está en una cabecera municipal que está a muchos kilómetros de distancia de su lugar de origen. Y a lo mejor podríamos pensar que 20, 30 kilómetros, 40, pues no son gran cosa, pero fíjense que sí lo son para las mujeres pobres, para una comunidad que no tiene carreteras, que tiene piso de terracería, y para una sociedad que ha estado discriminada y que no tiene el acceso al servicio de salud. En el momento que ella empieza a tener los primeros síntomas para el nacimiento de su hija, las primeras contracciones, la familia de Irma busca a alguien que los pueda trasladar de la comunidad al centro de salud. Y resulta que a esa hora no hay transporte público, que por supuesto el transporte público son esas camionetas de redilas donde se sube toda la gente, no tienen donde sentarse.
no encuentran un taxi y un vecino se acomide para llevarla, con tan mala suerte que en el camino se descompone este vehículo donde van e Irma se tiene que bajar y caminar los últimos kilómetros a punto de dar a luz y en una terracería fangosa porque acababa de llover. Llega al hospital y los médicos le dicen: señora, váyase a caminar, todavía no es momento, sin revisarla. La mujer se sale a darle la vuelta a la manzana, regresa y le dice: doctor, es que ya no puedo, y las personas del hospital le dicen: váyase a dar otra vuelta. El caso es que, para no hacerles cansada la historia real por supuesto, esta mujer da luz en el piso de tierra afuera del nosocomio. Alguien toma una fotografía que se hace viral. Y yo les pregunto, bajo esta dinámica, ¿cómo estamos respetando los derechos humanos de Irma? ¿El hijo de Irma realmente empieza una vida en dignidad y con respeto a sus derechos humanos? Y quizás si esta imagen no se hubiera hecho viral, no tomaríamos conciencia de la situación, pero lo más triste es que el caso de Irma se acaba de reproducir, no tiene más de 15 días que salió una noticia muy similar. Y en este mismo artículo comento la situación de una persona indigente que anda por las calles de Cancún solicitando una ayuda a los turistas, y de un restaurante salen servidores públicos a quien se les hace muy gracioso atarlo al cuello y tomarse una selfie como si el indigente fuera un perrito. Servidores públicos. De igual manera, alguien toma una fotografía que se viraliza, y entonces ahí mi cuestionamiento es: ¿cómo como sociedad estamos respetando la dignidad de las personas? ¿Cómo como sociedad nos hacemos de la vista gorda, tenemos una ceguera implícita que nos hace ver que con nuestras actitudes estamos lesionando algo fundamental, que son los derechos humanos de las personas? Y así podemos seguir comentando, y les comento rápidamente otro de los artículos del libro que se llama La Muñeca. Una familia del estado de Chiapas en situación de pobreza deciden vender a su hija mayor, una jovencita que tenía como 16 años, pero que físicamente se veía como de 10 años. La venden a un hombre que tiene un bar a orillas de una carretera de ese estado, y al principio pues la tienen como esclava, lavando los trastes, realizando las tareas domésticas de esa negociación, y finalmente pues también la obligan a realizar otras conductas de índole sexual. Un buen día pasa por ahí un trailero que ve a la niña encadenada, tirada en el piso de tierra, y le dice al dueño de la negociación pues que le permita llevarse a la niña y que le da una cierta cantidad. Y el hombre acepta, y el trailero la presenta ante las autoridades y señala pues cómo es que encuentra a esta menor. Yo la conozco en un albergue de trata de personas. La niña no hablaba, la niña tenía 16 años y en verdad tenía un cuerpo de una niña de 10 años, no más de eso. La niña estaba en un rincón de su habitación y no tenía ninguna comunicación con nadie. Y yo le denomino a este artículo La Muñeca porque en esa visita que realicé, una de las personas que iba llevaba pues una muñeca y se le entrega a la niña. Y en ese momento la niña empieza a llorar y empieza a hablar diciendo: es la primera muñeca que tengo en mi vida. Y entonces son situaciones que de verdad nos mueven a la conciencia, nos mueven al actuar ético, porque nos implica tomar conciencia de nuestra conducta ética para saber cómo estamos tratando a las personas que menos tienen. Estos, digo, son casos extremos, porque son casos que llevan implícita una conducta delictiva, pero ¿cómo actuamos nosotros éticamente ante la persona que nos para en el semáforo y nos pide una moneda? ¿La volteamos a ver? A lo mejor el tema no es darle la moneda, sino es simplemente voltear a ver y tratar con dignidad.
Yo sé perfectamente que eso de ir semáforo tras semáforo con una misma situación, por supuesto que a veces nos incomoda, pero ¿y si nuestro actuarse llamado, nuestra conciencia nos hace voltear y a lo mejor solamente esbozar una sonrisa? Eso implicaría tratar con dignidad a las personas. Y entonces, en el libro, en el artículo que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de justicia?, justamente hablo de estas cosas. ¿Qué nos corresponde como sociedad para cambiar los paradigmas que hoy parece ser que se están convirtiendo en verdades incontrovertibles de la forma en que tenemos que ir tratando a las personas u omitiendo un actuar correcto? Si nos para la gente de tránsito, asumimos que nos pasamos el alto y esperamos que nos den nuestra infracción correspondiente, o de otra manera ofrecemos el billete de 50 pesos, de 100 pesos, no lo sé, para que nos permitan seguir nuestro camino. Y este es mi llamado a la reflexión. Tenemos hoy en día muchísimos aspectos que cambiar en este país para poder vivir en una sociedad sin violencia, en una sociedad sin discriminación. Pero no podemos esperar a que nos resuelvan la situación que vivimos las autoridades. A mí me parece que tenemos que empezar por nuestro propio cambio, por nuestra propia conducta, para omitir este tipo de actitudes que van fraccionando cada vez más este tejido social al que nos hemos referido. Eso en cuanto a nuestra conducta personal. Pero cuando hablamos de juzgar, yo les diría, ¿cómo tenemos que juzgar? Por supuesto que la conducta ética también nos tiene que regir. Y yo siempre me pregunto, ¿tendremos que actuar como ese jarrito de tlaquepaque que todo el mundo conocemos? Es decir, a lo que yo me quiero referir es que tenemos que... ¿Podemos cambiarla, por favor? Es que tenemos que actuar con sensibilidad. Si no tenemos sensibilidad, podemos ser técnicamente correctos en lo que nosotros resolvamos en nuestro actuar cotidiano, en nuestros órganos de impartición de justicia. Pero eso creo que hoy en día ya no es suficiente. La aplicación de la ley así a rajatabla, desde mi punto de vista, se queda muy corta. Y entonces, lo que decíamos es que tenemos que lograr una justicia que sea justa. Cuando podemos armonizar nuestra Constitución, nuestros tratados, nuestra ley, bajo la sensibilidad para entender el problema que tenemos que resolver, entonces yo diría, lotería, lo hemos logrado. Muchísimas gracias. Pues agradecemos a la doctora López Benítez la exposición con relación a este libro que se denomina Reflexiones sobre la justicia, retos y oportunidades desde la visión de una juzgadora. Como ustedes habrán comprendido, pues es un libro que no está dirigido nada más a impartidores de justicia, sino que a todo mundo, y que de alguna forma nos hizo conciencia sobre la obligación y la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros en nuestro ámbito de trabajo, en nuestro ámbito familiar, y como bien lo refirió la magistrada, no es una tarea exclusivamente de gobierno, ¿no? Nosotros tenemos que empezar por asumir esta responsabilidad y hacer conciencia de todas aquellas discriminaciones, de todas estas asimetrías que vivimos y de las cuales estamos de ojos cerrados, ¿no? Entonces creo que es un libro que debemos de tener absolutamente todos, leerlo, porque pues evidentemente por el tiempo ella nada más hizo referencia a algunos temas emblemáticos y que de alguna forma pues pueden caer en el tema específico de los tribunales agrarios, como es efectivamente, como lo refirió, pues la mujer ejidataria, ¿no? La mujer comunera, que finalmente no confluye nada más un tema de una categoría sospechosa, sino que
Desafortunadamente hay diferentes tipos de afectaciones y de categorías sospechosas que recaen en la mujer rural en general, como puede ser el tema económico, como puede ser el tema psicológico, como puede ser el tema pues educativo. Desafortunadamente, desde mi punto de vista, pues es de los espacios que mayor cantidad de discriminaciones sufren. Pero bueno, no nos quedemos en las reflexiones, hagamos conciencia. La magistrada también aquí hace referencia a cuestiones electorales, a cuestiones penales. En realidad el libro es muy útil porque permea todos los aspectos jurídicos en los que se puede incidir esta asimetría, de tal suerte que es hora que todos estos estereotipos que se han generado en forma educativa, por tradición, porque así nos ha convenido, es hora de quitar ya etiquetas, es hora de quitar estereotipos y es momento de llegar a lo que es la igualdad sustancial y que también abordó la doctora. De tal suerte que, bueno, pues no sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta a la doctora con relación pues a los temas que tan magistral y puntualmente fueron planteados por ella. Doctora, no sé si quiera usted algún otro comentario. Simplemente para terminar, decirles que efectivamente a mí me preocupa que estos temas permeen en la sociedad, no solamente en quienes somos personas que juzgamos, no solamente quienes somos profesionales del derecho, sino trato de escribir para que cualquier persona pueda entender de alguna forma nuestro sistema de justicia, pero a través de muchas de mis experiencias personales. Este libro, los artículos, en su gran mayoría, son eso, mis experiencias personales que trato de transmitir con un lenguaje amigable, no técnico, de manera que quien lo abra y donde lo abran puedan encontrar alguna respuesta importante que pueda ser útil para nuestra vida cotidiana. Porque no es un libro que se tenga que leer como tradicionalmente lo hacemos, desde la primera página y hasta la última, sino son artículos pequeños, artículos cortos, que cualquiera de ellos aborda pues todos estos temas que a mí me preocupan, que tienen sí una incidencia en diferentes sistemas de justicia, atendiendo a la materia de que se trate, pero especialmente que nos involucra a todas las personas como sociedad. Y pues ya llegando al momento final de esta presentación, nuevamente yo quiero dar las gracias por abrirme las puertas, no solamente aquí de la sala superior, sino de los tribunales unitarios agrarios en diferentes partes de la República. Muy agradecida nuevamente, magistrado presidente, y también muy agradecida con las magistradas que hoy me honran con su presencia. Muchas gracias. Al contrario, doctora. Ningún otro tema que platicar, pues buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes a todos.